Sí, buenas tardes. Señora concejal de Cultura, público asistente, bienvenidos todos a la segunda ponencia de estas jornadas académicas en la que hoy recibimos a doña Isabel de la Cruz Gallego Soler. Ella, aunque es natural de Guadix, tiene familia, sus antepasados eran todos de aquí, de Isla Cristina. El apellido ya de por sí pues se destaca, ¿no? Sobre todo el Soler. Isabel es licenciada en Geografía e Historia por la UNED y tiene también la licenciatura de Antropología Social y Cultural. Además tiene un máster oficial en Historia de América en los mundos indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. También hizo el doctorado en Historia de América en la Olavide, con la tesis doctoral Las organizaciones campesinas de la cuenca del río Huacabamba-Chamaya, proceso de resistencia, adaptación y aculturación, 1930-2008. Hizo un programa de doctorado en Antropología Social y Cultural, también por la UNED. El currículum es extenso, pero voy a intentar comprimirlo. Además, tiene un grado en Derecho, cursa el tercer curso, también mediante la Universidad a Distancia. Ha participado en congresos y actividades académicas, como curso de Arqueología, curso de la Ciudad de Renacimiento en Úbeda, curso del Patrimonio Histórico en la provincia de Granada, por el Ayuntamiento de Guadix, curso de Iniciación al Patrimonio Histórico Privado en la Universidad de Alcalá de Henares, curso de las 27ª Jornadas Arqueológicas, Taxonomía y Arqueología en el Museo Municipal del Puerto de Santa María. Participó en el primer simposium sobre las culturas del Pleistoceno Superior en Andalucía, en un homenaje que se hizo al profesor Francisco Jordá Cerdá. También estuvo en las primeras jornadas de etnología andaluza en Granada, en las cuartas jornadas internacionales sobre tejidos precolombinos en Barcelona y el segundo Congreso Internacional Escritura Silenciada, Historia, Memoria y Procesos Culturales en la Universidad de Alcalá de Henares. Entre otras muchas participaciones, hay que destacar por la generosidad de Isabel, se ha desplazado desde Gerona, donde reside, hasta Isla Cristina para poder abordar el tema que hoy nos trae a continuación en torno al Bicentenario de Rocabarcia, como es lógico, y concretamente sobre el Cantón de Cartagena, de lo cual pues nos va a hablar a continuación. Así que bienvenida, Isabel, muchas gracias por toda su generosidad y esperamos que les guste el tema que nos va a desgranar. Buenas tardes a todas y todos. Primero quería hacer un apunte sobre por qué elegí este tema. El Cantón de Cartagena, en la persona de Roque Barcia, tuvo una gran importancia porque supuso su caída y su fin político. Además, es un tema que se mueve mucho, por eso el título de la conferencia, el Cantón de Cartagena entre la leyenda y la historia. Fue un acto épico de gran calado social y emotivo en aquel momento, casi finalizando el siglo XIX, tercer cuarto, entre el año 1873 y 1874, y tuvo una gran importancia porque supuso el desprestigio, porque se utilizó para desprestigiar a las personas que participaron en él, pero especialmente a Roque Barcia. Roque Barcia había sido un personaje que a lo largo del siglo había enfrentado a los poderes políticos, económicos, religiosos del antiguo régimen y había sido una persona de gran honestidad, con gran valor ético y no habían podido combatirlo.
y hasta a partir de ese momento la historia del Cantón de Cartagena, que se escribió por el poder y por los medios del poder de una forma bastante deficiente y bastante fantástica, sirvió para desacreditar a todos, pero especialmente a Roque Barcia. Fue el fin político de Roque Barcia y, de hecho, el diccionario etimológico, su publicación, sirvió para recuperar cierta imagen pública como escritor. Se le permitió volver a España después de estar exiliado en Francia entre el 74 y el 76 y el 80, y se le permitió volver para publicar el diccionario, y eso supuso al menos, digamos, un algodón, una especie de algodón de curar la herida que había producido en una persona como Roque Barcia. La visión que se tuvo del Cantón de Cartagena fue muy parcial y siempre ha sido muy falseada, tanto por personas ajenas a la historia, en este caso también por personas de la historia, porque tenemos artículos de universidades que tienen 500 errores, pero errores no de interpretación, de fechas, de formas, de personas, errores gravísimos. El tema del cantón también tiene otro problema, y es que se estudió casi siempre desde Murcia. Ha sido en la Universidad de Murcia, Alicante y en la zona de Murcia donde se estudió el cantón. Y Roque no era de la zona. Todos los demás líderes, como ahora veremos, del cantón fueron murcianos. Entonces Roque se convirtió en el chivo expiatorio de la memoria de Murcia. Hay gente que dice, es que él era un andaluz, es que era tal cosa, ¿no? Entonces él era un personaje ajeno, y como era ajeno, pues le cargaron todos los males que hubo en el cantón. Entonces la importancia de tratar este tema para recuperar la imagen de Roque Barcia y, bueno, ubicarla en el justo término que pensamos que debería estar por aquellos hechos, ¿no? Y no lo que después se escribió. Entonces, bueno, mucha gente o muchas personas, mucho público, lo mismo no sabe muy bien lo que fue el cantón. Aquí pongo las razones del tema, por las leyendas que lo acompañan, las diversas desigualdades historiográficas existentes, la denigración del movimiento cantonalista por parte de sus enemigos, el hundimiento político y social de Roque Barcia y Roque Barcia el andaluz, porque fue señalado precisamente por no ser de la región de Murcia. Estos fueron los temas que me decidieron, los puntos que me decidieron escoger este tema, a pesar de tener otro tipo de información sobre Roque, privada, familiar, documental, que me podía haber facilitado mucho esta conferencia, y pero no era ese el tema era dar a conocer a Roque Barcia y de alguna forma mejorar y hacer comprender a la gente, al público y a las personas en general, y a la gente de Isla Cristina en especial, qué papel jugó Roque Barcia en este episodio de la historia de España. Roque Barcia tuvo dos episodios, tuvo muchos, pero dos episodios principales políticos que incidieron mucho en su imagen pública. Una fue la acusación del asesinato de Prim, que él no había realizado, evidentemente, sin ninguna prueba, que fue otra forma de intentar denigrarlo, y estuvo preso unos meses, desde marzo a agosto de 1871, hasta que vieron que no había ninguna prueba, que no lo podían condenar. Y en ese tiempo estuvo en las prisiones militares de San Francisco el Grande, de Madrid, y fue un año muy triste porque su hijo pequeño, su hijo único, acababa de nacer recientemente, era muy pequeño, había nacido en 1869 y era un bebé. Cuando a él lo detienen, le quitan la inmunidad parlamentaria porque él era diputado en ese momento de las Cortes Constituyentes del 69 y pasa a prisión. El tiempo que estuvo en prisión, él escribió un documento de 500 páginas, manuscritas a mano, increíble, donde escribió
con una grafía perfecta y una pluma perfecta a todos los dirigentes políticos y personas conocidas del país. Algunos habían sido compañeros suyos en el exilio portugués. Ese manuscrito, tristemente, se vendió en una casa de subastas y está oculto. Yo tengo copia de 80 páginas, pero no sabemos en poder de quién está. Pero como es obra de Roque Barcia y no sabemos su dueño, yo de entrada creo que no es ilegal, pero bueno, como no viene el tema, aquí en este momento no lo voy a... Pero ese tema fue muy importante en la vida de Roque Barcia. Y el segundo fue el del Cantón de Cartagena. Fueron los dos elementos políticos que crearon una imagen muy falsa, muy ficticia y muy manipulada de Roque Barcia. Entonces empezamos con el tema del cantón y a explicar un poco los prelonmenores históricos anteriores al hecho del cantón. El siglo XIX, un siglo muy en crisis constantemente, muy movido, con grandes revoluciones y golpes de Estado. El derribo del antiguo régimen, que había permanecido hasta después de la Guerra de la Independencia, claro, traía muchos cambios y esos cambios no se hacen fácilmente porque ningún poder suelta su poder voluntariamente si no lo fuerzan a ello, ¿no? Fue un siglo de revoluciones y de contrarrevoluciones, como he dicho, pero es un siglo curioso porque el ejército español en esta época era un ejército bastante liberal y bastante progresista. Fue el ejército de la Guerra de la Independencia el que estaba imbuido por las leyes, por las ideas de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de la emancipación americana y de las Cortes de Cádiz. Entonces, curiosamente, este ejército, que luego se haría muy conservador a partir de la Restauración, a lo largo del siglo XIX compartió muchos hechos históricos con el pueblo español. Codo a codo, mano a mano, es decir, había revolucionarios políticos, pero también había revolucionarios militares. Prim fue un revolucionario en teoría militar hasta que llegó al poder y participó en la Gloriosa, como muchos de los militares que después traicionaron a Roque y a las ideas republicanas federalistas y colaboraron con la restauración borbónica, alfonsina. Entonces, en 1868 se produce la Gloriosa, que es una revolución para deponer a la reina Isabel II, cuyo gobierno había generado un alto nivel de corrupción y decadencia. Y en esta revolución participan militares, participan civiles y participa gente que es monárquica, que es republicana, que es centrista, es decir, que participan muchos sectores políticos y sociales. Tras el triunfo de la Gloriosa, se impone un gobierno que se denomina estos 6 años hasta la restauración borbónica, se le reconoce como el sexenio democrático. Son 6 años porque, aunque aquí cuenta el 69, la revolución triunfó en septiembre del 68. Por eso se la conoce como la Revolución Septembrina y termina con el golpe de Estado del general Pavía el 14 de enero de 1874, un día después de la rendición de Cartagena. Un día antes de la rendición de Cartagena, perdón. El sexenio democrático empieza con un gobierno provisional que hace promesas de cambio político y social al país y organiza unas Cortes Constituyentes que se organizan en 1869, de las que Roque Barcia sería diputado por primera vez. Lo volvería a ser en el 71, en el 72 sería senador por Barcelona y volvería a ser diputado en el 73, cuando se cierran las Cortes antes del alzamiento cantonal. Posteriormente, esas Cortes traicionan la voluntad republicana de la mayoría republicana del Estado español y de los pueblos de España y incumple muchas promesas que había realizado.
Entre ellas estaba la de suspender las llamadas filas de los mozos, porque había guerra, estaba empezando otra vez la guerra en Marruecos, estaba las guerras carlistas, estaba incipiente los movimientos en Cuba, en Filipinas, de emancipación, que durarían bastantes años, hasta final de siglo, y el pueblo, los campesinos, los pobres, eran los que siempre iban a la guerra y se negaban a hacerlo. Los ricos pagaban, no iban a la guerra. Entonces, una de las reclamaciones del movimiento republicano era que se acabara de llamar y que se iniciara un ejército, como ahora hay, profesional. Es decir, la idea del ejército profesional viene del siglo XIX. Como la mayor parte de las grandes ideas de la democracia española, todas tienen su origen en el siglo XIX. La eliminación de la pena de muerte, de penas de tortura, de maltratar a la gente, todos los derechos humanos y democráticos que defendió Roque Barcia a lo largo de su vida y que costó mucho conseguir en España y en todo el mundo, ¿no? La desaparición de la esclavitud, muchísimas cosas. Roque Barcia ha escrito libros contra la pena de muerte, uno está ahí en la vitrina, contra la esclavitud y contra muchísimas cosas. Entonces, estas Cortes Constituyentes que traicionan a la República, Roque acabó levantándose y yéndose a su casa porque dijo que esas Cortes Constituyentes que no constituían nada, porque acabó no haciendo nada, y él se marchó a su casa y nombraron a un rey nuevo, que además era extranjero, no era español, pero decía era un rey, digamos, un poquito más progresista que los Borbones, era un rey italiano que acababa de salir de la unidad de Italia que se acababa de forjar. Entonces, este rey fue Amadeo I de Saboya, lo votaron las Cortes a finales de 1870, pocos días antes de la muerte de Prim, del asesinato del general Prim. El general Prim es asesinado el 28 de diciembre de 1870, 2 días antes de que Amadeo I de Saboya llegara a España, precisamente a la ciudad de Cartagena, donde desembarcó. Y el general Prim tenía que ir a recoger a Amadeo I de Saboya al puerto de Cartagena, pero no pudo porque lo habían herido y 24 o 48 horas después no era grave la herida, era en un hombro, pero parece que no lo atendieron, se desangró y 2 días después moría. Dejaba una situación muy complicada porque el rey tenía su respaldo en el general Prim, que era en este caso jefe del gobierno. A la muerte de Prim ya entramos también con el procesamiento de los republicanos porque se les acusa la muerte de Prim, pero no había ninguna prueba de ello. De hecho, había muchos personajes que podían haber participado. Se hablaba del duque de Montpensier, que era un primo de la reina Isabel II y aspiraba al trono, y al poner Prim a Amadeo I lo consideraba su enemigo. Hubo muchas causas. El caso es que después de investigar no acusaron a nadie porque no consiguieron pruebas contra nadie. Y se quedó ahí, la historia se quedó ahí. Amadeo llega, pero tiene a todo el país en contra. Es un rey extranjero en un país que ha votado por que ha apoyado una revolución republicana, eminentemente, ¿no? Entonces no es bien recibido. Hay incluso un atentado pocos días después contra él y contra su mujer. Él sabe que está en un país que no lo quieren, ¿entiendes? Entonces, muerto Prim y muerto el apoyo que él tenía, al año y medio, 18, 20 meses, escribió una famosa carta al pueblo español dimitiendo como rey de España. Es el único rey de España que ha dimitido hasta ahora oficialmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En febrero de 1873, dimitido Amadeo, se proclama la Primera República. Una república que duraría muy poco y que además no podría estar atada de pies y manos. Y ahora explicamos por qué. En febrero se organiza. La mayoría en ese momento se convocan elecciones y en mayo hay elecciones al Congreso.
a las Cortes, donde Roque vuelve a salir como diputado. Estas Cortes nacen con una mayoría republicana federalista. Ya estas Cortes tienen una mayoría republicana federalista, por eso su primer presidente fue Pi i Margall, un catalán que era del partido de Roque Barcia, que duraría hasta la Segunda República y sería el primer presidente de una república española. Pi i Margall era muy cercano a las ideas de Roque, aunque no apoyó el levantamiento cantonal porque coincidió con su presidencia y le complicó la vida, de alguna forma le complicó la vida. Estamos entonces en junio de 1873, la mayoría republicana federalista consigue que se proclame la República Federal en España, la única república federal que ha habido en España, que reconocía los derechos de todos los territorios de España y el derecho a ser diferente en cada comunidad, lo que hoy llamamos las comunidades autónomas. Pero, ¿qué pasaba? Los republicanos federales no se fiaban nada, ni de las Cortes ya, ni del gobierno, ni de nada, porque los habían engañado muchas veces. Entonces, en este caso, se forma en Madrid como una especie de gobierno alternativo, que fue el Comité de Salud Pública de Madrid, de la cual Roque Barcia fue presidente. Este Comité de Salud Pública de Madrid era una especie de gobierno paralelo, es decir, Roque ya estaba ejerciendo de presidente del país, indirectamente, porque se llamaron comités de salud pública porque era lo único que podían hacer, pero se formaron en todas las regiones, en todas las ciudades de España y generalmente las lideraban republicanos federalistas cercanos del grupo de Roque. Ese grupo se les llamó los intransigentes, como dice la palabra, porque no estaban dispuestos a transigir ni a negociar con la monarquía ni con los otros republicanos que se llamaban unitarios. Los republicanos unitarios estaban representados por Emilio Castelar, que había sido anteriormente protector de Roque Barcia, lo había tenido en muchos periódicos, lo había tenido en muchos sitios, incluso firma su prólogo y le hace el prólogo al Cantón Político de 1855. Pero en ese momento ya Castelar y Roque Barcia están muy distantes políticamente, muy distantes. Castelar era un gran político en su discurso, era un gran orador. Roque era muy mal orador, porque Roque era sordo, tenía perdido el oído por un accidente que tuvo de pequeño, se desconoce qué tipo de accidente ni cómo fue, porque no existe ningún documento que atestigue ni explique cuál fue ese accidente. Sabemos que existió ese accidente porque lo dice José Soler Barcia en un artículo que ayer el compañero Agustín nombró en El Sol de Madrid en el año 1828, hace un recorrido, un resumen de la vida de Roque Barcia y dice que sufrió un accidente de pequeño, no explica cómo, y toda su historia, ¿no? Entonces Roque se quedó un poco sordo, tenía mala pronunciación y era sordo. De Roque era un gran escritor, escribía muy bien, pero no estaba preparado para debatir en las Cortes. Y él sufría mucho por eso, porque quería decir cosas y no podía decirlas. Castelar, al contrario, era un gran orador, pero usó a Roque como escritor porque escribía mucho peor, incluso copió muchas de las obras de Roque Barcia, que hasta los títulos los tiene repetidos. En este momento, las Cortes, los intransigentes, los federalistas, no confían en el gobierno, forman un gobierno paralelo y desde el Comité de Salud Pública de Madrid comienzan a organizar todo el país, no Murcia ni Cartagena, todo el país para provocar un levantamiento cantonal en caso de que el gobierno engañe y traicione al pueblo español. En este caso, hay que aclarar lo que es el cantonalismo. ¿Por qué hay que aclarar? Porque hay probablemente muchas personas confunden lo que es el cantonalismo.
El cantonalismo no es el independentismo. El cantonalismo no fue independentista, nunca lo fue. La gente que participó de los levantamientos cantonales era muy española, muy patriota. Eran algunos militares y muy patriotas que habían estado en la guerra de independencia, que habían estado en multitud de guerras luchando por España. Es decir, no creían en la independencia y Roque no era independentista. El cantonalismo es lo que hoy consideramos las comunidades autónomas. Era una forma de descentralización del Estado español, que era muy centralista, que tenía en Madrid todo y que no hacía nada por ninguna región de España ni por ningún territorio, nada más que por Madrid. Entonces, en ese contexto, precisamente las regiones que más responden al movimiento cantolanista son las periféricas, el Levante y Andalucía. Curiosamente, no el norte, donde está el País Vasco y tal, y tampoco Cataluña. Y la pregunta sería, ¿por qué Cataluña y el País Vasco y el norte no se sumaron al movimiento cantonalista? Pues porque estaban en las guerras carlistas. Precisamente eran zonas muy conservadoras, porque el carlismo, que representaba un primo de Isabel II, que era hermano de Fernando VII, un tío, y era hermano de Fernando VII y creía que tenía derecho a la corona de España porque no reconocía el derecho a reinar de las mujeres y no aceptaba la ley sálica. Entonces, en las guerras carlistas hubo muchos episodios, hasta 6, 7 guerras carlistas. Y en las guerras carlistas estuvieron principalmente implicados el norte del país y Cataluña, porque ellos abogaban por la monarquía en manos de Carlos, el heredero de Fernando VII. Entonces, por eso no colaboraron nunca en el movimiento cantonal. Cosa curiosa, porque estaban defendiendo sus derechos territoriales y no participaron. Entonces, por supuesto que no tuvo nada que ver con un movimiento independentista, aunque se interpretó de esa manera. Precisamente, los territorios donde arraiga el cantonalismo son Andalucía, Sevilla, Cádiz, se levantaron, las ciudades que más se levantaron, Sevilla, Cádiz y Granada, tuvieron un movimiento cantonal muy fuerte, y luego el Levante, Murcia, Alicante, Valencia, pero también el interior, Salamanca, Valladolid, Segovia, Ávila. Es decir, que no fue un movimiento meramente independentista. Por eso, arraigó en Murcia y ahora explicaremos por qué tuvo éxito en Cartagena y no en otros sitios. Aquí yo explico, dice, el movimiento cantonal fue un movimiento político-social que reclamaba el trasvase de ciertos poderes del gobierno central a las regiones, provincias y municipios, sorteo de quinta, entre otros, que era lo que he explicado antes. Nunca fue un movimiento de carácter independentista, siempre tuvo marcado carácter español y estuvo imbuido por un alto sentimiento patriótico. Fue un movimiento defendido por el republicanismo federalista y dentro de él por el ala más radical del mismo, que fue conocida como los intransigentes, porque no estaban dispuestos a renunciar a sus principios frente a intereses de los grupos de poder. Aquí vemos algunos de los líderes que luego serían del cantón murciano, los 3 líderes principales del cantón murciano y Roque Barcia. Bueno, el primero no se cuenta como líder porque era muy joven, era un estudiante de 19 años que estudiaba medicina en Madrid, Manuel Cárceles Sabater, que llega hasta el final de la Segunda República porque era muy joven. Y él tuvo, lo he puesto ahí el primero porque él fue el que comenzó el cantón de Cartagena. Pero no tuvo la talla, porque era un adolescente, no tenía la talla política ni social de los otros 3 líderes, que fueron Juan Contreras Román, que era un general del ejército español, pero que también se sentaba en las Cortes como diputado, hijo de militares y de un gran nivel profesional a nivel militar, que fue el jefe militar del cantón de Cartagena. Era del grupo político de Roque y amigo, compañero de Roque. El otro, Antonio Gálvez de Arce, Antonete, conocido como Antonete,
era murciano también. Juan Román Contreras también era murciano, era de Lorca. Antonete era de un barrio, de un anejo de Murcia. Y Antonete era político, no era militar, pero ya arrastraba una larga historia como líder revolucionario. Había participado en todos los intentones golpistas, en todas las revoluciones, lo habían exiliado ya montones de veces, ya era un profesional de la revolución. Y luego nuestro Roque Barcia. Roque Barcia tuvo un papel en el cantón de Cartagena que a mí me parece muy importante reseñar por lo que supuso para él en su caída. Empezamos aquí con el cantón de Cartagena, que no fue solo cantón de Cartagena, sino que hubo un movimiento general en toda España, pero en general fue fuertemente reprimido. Por eso quedó Cartagena nada más. Es decir, la idea nunca fue montar el cantón de Cartagena, sino montar un Estado federal de cantones. El cantón se refería al municipio, representaba a los municipios o a la provincia. Entonces, en este caso, el problema de los cantones es que fueron brutalmente masacrados y perseguidos. Entonces, a la misma vez que comienza el cantón de Cartagena, comienza el levantamiento cantonal en toda España. Lo que pasa es que duró muy poco. El único que aguantó fue el de Cartagena y ahora vemos las peculiaridades que tenía Cartagena para ello. En Cádiz había un alcalde que fue muy conocido, se llamaba Fermín Salvochea, era un gran revolucionario y él se sumó al llamamiento de Roque Barcia para levantar el país. El ejército invadió Cádiz, invadió Sevilla y arrasó. Curiosamente, además, la República cometió errores que luego repitió en la segunda, es que puso al frente del ejército represor a militares ultraconservadores, depuso a los militares progresistas y puso al frente del ejército de Andalucía y de Valencia a generales golpistas y a generales muy reaccionarios que reprimieron fuertemente al pueblo y generó pues, una situación muy incómoda. Pero claro, ese fue el problema que se encontró Cartagena. El 12 del 7 de 1873 comienza en Cartagena el cantón. Empieza a ondear la bandera cantonal roja, como símbolo del pueblo, en el castillo de Galeras. Hay unos prolomenores anteriores que son interesantes en cuanto que tienen que ver con Roque Barcia. Roque Barcia nunca fue jefe militar y no sabía nada de estrategia militar, era un político y era un idealista. Y ahí pues, se perdió, porque las guerras, cuando uno entra en una guerra o se levanta y tiene una respuesta de un ejército, las guerras nunca son románticas, ni son idealistas, ni son, no lo son, siempre tienen muertos. Y los muertos los pone siempre el pueblo. Ese fue quizá la falta de cálculo de Roque. Él podía haber sido un gran revolucionario idealista, pero llevar a la práctica la revolución tiene un coste en vida, un coste que normalmente es muy alto, y él no estaba preparado para asumir ese coste. Días antes en Madrid, unas semanas antes, Manuel Cárceles, que estudiaba medicina en Madrid con un farmacéutico de Cartagena, se presentan en casa de Roque Barcia en Madrid y le explican cómo está la situación en Cartagena y le dicen que van a empezar a levantarse contra el gobierno. Y Roque Barcia le dice que esperen, que no es el momento. Pero Cárceles le explica que en Cartagena está fondeada la flota del ejército de la Marina Española con sus mejores barcos, los mejores barcos blindados de la flota y los mejores soldados, la mejor marinería, y que se iban en pocos días, que si salían, después iba a ser muy complicado hacer el levantamiento. Pero Roque dijo que no era el momento. Entonces Cárceles vuelve a Cartagena y decide por su cuenta levantar la plaza de Cartagena. Cartagena era una plaza muy importante desde el punto de vista militar.
era uno de los puertos más importantes de España. En ese momento tenía un arsenal que tenía toneladas y toneladas y toneladas de pólvora, tenía metralla y pólvora para mantener una guerra durante años, estaba fortificada, tenía muchos castillos que la rodeaban para vigilar la costa, porque hacía poco tiempo que había ataques constantemente turcos. Entonces la plaza estaba muy defendida y tenía una maestranza que era especialista en el arreglo de barcos, de construcción de barcos, de mecánica, tenía grandes mecánicos. Tenía otras cosas, tenía minas de plata y minas alrededor, tenía materiales de guerra suficientes para mantener un conflicto. Por eso la eligieron como la plaza principal del movimiento cantonal. Hubo cosas que no tuvieron en cuenta, que cuando una plaza como Cartagena la sitia un ejército por tierra, la gente come y tiene hambre y sed, y la hieren y necesita material médico. Esa es la parte que no tuvieron en cuenta, porque el asedio de Cartagena fue muy cruel y costó muchísimas vidas. Fue muy cruel para la población por parte del ejército centralista. Entonces, estamos que Cárceles, la noche del 11 de julio, hace una reunión en casa de un dirigente de Cartagena y llama a ciertos dirigentes de los barcos que están en el puerto, de la marinería, porque la marinería era republicana y federalista, no los jefes o los oficiales, pero la mayoría de la tropa era cercana al movimiento cantonalista. Y ahí hay una reunión, hay muchos que todavía tienen miedo y no se atreven, pero deciden al día siguiente tomar Cartagena. Y lo hacen de la siguiente manera. Había entonces en Cartagena y en España, también lo habían organizado los republicanos, una guardia que se llamaban los voluntarios por la República. Y esos voluntarios por la República eran civiles que estaban colaborando con el ejército y colaborando en la defensa de la República. El gobierno de Pi había consentido que esos voluntarios republicanos se alternaran en los castillos y en las defensas con el ejército. Y esa fue su pérdida, porque Cárceles dio la orden de que los voluntarios que estaban en los castillos de Cartagena no aceptaran el relevo por el ejército y se mantuvieran ahí hasta que se proclamara el cantón. Al día siguiente, el castillo de Galeras, que era el principal castillo de Cartagena, van a tomar el relevo, la guardia se niega a ser relevada y expulsan a los que iban a rebelarlo. Y toman el castillo de Galeras como primer castillo y empieza a ondear arriba la bandera. Hay una leyenda con la bandera del cantón que Cárceles dice que es falso, aunque hay libros de historia que dicen que era cierto. Entonces, la historia tiene mucho de leyenda, porque se rieron, porque todo el mundo decía que no tenían bandera roja y que habían colgado una bandera de Turquía, que es la bandera roja con la media luna musulmana, que era la bandera que había allí cada vez que venían los turcos y la ponían. Cárceles dice que es incierto, que eso es falso, que el día anterior él había mandado comprar un trozo de tela roja, que unas mujeres lo habían cosido y la subieron. Pero la leyenda dice que al enterarse todo el mundo de que había una bandera turca y se estaban riendo de los cantonales, un soldado cogió un cuchillo, se rajó el brazo y con su sangre tiñó la bandera de rojo. Esa es una de las leyendas del cantón. Cárceles juraba que eso era falso, que nunca había pasado. Tomada el baluarte del castillo de Galeras, ocurre lo mismo con los demás castillos de la población y se pide que la flota de la Marina se sume al movimiento cantonal. Había mucha gente que estaba de acuerdo, pero los principales militares no estaban por la labor. Pero en ese momento cuenta la leyenda que Antonete
también es una leyenda, cuenta la leyenda que Antonete, que era un gran líder político, se presentó en el puerto y subió a la Victoria, una de las fragatas blindadas de la Armada. Principalmente estaban la Numancia, que fue una fragata inmensa, la primera blindada que tuvo el ejército, la Marina Española, que además estuvo en el bombardeo del Callao en el Perú, que estuvo en la Guerra de Cuba y que fue desguazada mucho tiempo después de grandes... Fue una fragata increíble, la más importante de la Marina Española. Estaba la Victoria, estaban otras muchas, el Fernando Católico, la Tetuán, un montón de barcos, pero los más importantes eran 3 fragatas blindadas. Y estas 3 fragatas se subió a la primera Antonete, hizo un discurso y se sumó toda la marinería, se sumó a la sublevación, se sublevaron. Le dieron a sus jefes la oportunidad de irse voluntariamente, se permitió que todos los militares que no querían participar del alzamiento se marcharan libremente de Cartagena, porque el cantón tuvo siempre una idea muy ética y muy val. No se mataba a nadie, no se torturaba a nadie, no se permitía el robo ni el asalto y se respetaba la propiedad privada. Fueron principios básicos del cantón, el tiempo que duró. En este caso, la flota española pasa a formar, la flota de la Marina Española de guerra pasa a ser parte del cantón de Cartagena. Sería su gran baluarte, porque fue la defensa marítima, porque ningún barco, le quedaron poquísimos barcos al gobierno centralista y la mayoría estaban en la guerra de Cuba o estaban por ahí, no tenían barcos. Entonces, no, por mar nunca fue derrotado el cantón de Cartagena, nunca pudieron derrotarlo. Pocos días después, el 20... vamos a ver, que vamos por aquí, vamos a ver, el día 15 de julio, el día 12 se proclama el cantón, el día 15 de julio entra en Cartagena por tierra un regimiento que era el Iberia, entra en Cartagena sublevado, un ejército de infantería, un gran regimiento de infantería que venía de la guerra carlista, se suma al cantón para apoyarlo y entra en Cartagena sublevado contra el gobierno. Y 5 días después entra otro regimiento, que es el Mondigorria, que entra también en Cartagena sublevado. Venía de otra batalla de Valencia, de un combate con los carlistas. Entonces, Cartagena se ve ya dentro, con un ejército de infantería importante y con toda la flota casi de la Marina de Guerra dentro, y con una cantidad de bombas, de explosivos, de balas de cañón y de pólvora suficiente para mantener una guerra durante mucho tiempo. Eso es lo que hizo que el cantón durara 6 meses más o menos sin ser derrotado. Pero hay una estrategia, claro, del gobierno. En ese momento cae, porque duró poquísimo, el gobierno de Pi Margall y sube a la presidencia del gobierno Salmerón. El segundo presidente, hubo 4 en 6 meses, el segundo presidente de la República. Salmerón hace un decreto de piratería el día 21, declarando pirata a la flota de guerra española. La propia flota del ejército de la Marina de Guerra Española es declarada por el gobierno español pirata. ¿Por qué lo hace? Para permitir, según las leyes internacionales, que las flotas extranjeras pudieran detener a los barcos del cantón, o hundirlos, o destruirlos, con ese decreto basado en el derecho internacional del momento, de ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Ese decreto sería muy importante. Sería muy importante porque podría haber, fue el entierro del cantón, porque hubo intervención extranjera en la guerra cantonal, sobre todo de Alemania. Hubo una gran intervención extranjera. Claro, el cantón había cometido ciertos errores, para mí, desde mi punto de vista, que fueron obra del jefe militar del cantón, del general Contreras, que a pesar de tener una gran categoría militar y un gran prestigio, yo, por lo que he leído, y he leído muchos libros,
cometió ciertos errores, y hablo de estrategia militar. Ahora, había tenido varios fracasos, tuvo varios fracasos, uno en Chinchilla, en Albacete, y varios marítimos. ¿Qué pasó? Pues que el gobierno cantonal, que había formado una junta donde había muchos, estaban todos los dirigentes, pero había también gente del pueblo, muchísima gente, tomó decisiones, en algún caso para mí erróneas. Y ahora explico por qué. Roque Barcia, todo esto seguía en Madrid. Roque Barcia aparece en Murcia, en Cartagena, el 28 de julio. Hasta el 28 de julio, ya con el decreto de piratería y todo el proceso que había ocurrido, Roque Barcia seguía en Madrid dirigiendo el movimiento cantonal. Pero como el movimiento cantonal en el resto de España fue sometido muy rápidamente porque no tenía las defensas que tenía Cartagena, pues Roque Barcia y todos los federalistas se fueron a Cartagena y se agruparon allí para defender Cartagena, como último reducto del cantonalismo. Entre ellos, bueno, ya estaba Antonete Gálvez, pero los tres, tanto Antonete Gálvez como Juan Contreras, como Roque Barcia, los tres eran diputados del Partido Republicano, Demócrata Republicano Federal. Los tres eran diputados, pero además llegaron más diputados y muchos más políticos y mucha más gente. Todos los tal se fueron a Cartagena. Ya estaba Gálvez y ya estaba Contreras en Cartagena, pero cuando llega Roque le han guardado un puesto por la importancia que tenía Roque a nivel político, a nivel dialéctico, organizativo, en la Junta Provisional. La primera junta que hubo. Roque en la primera junta no tuvo cargos muy importantes, después fue vicepresidente de la junta y terminó siendo el presidente de la junta, y fue el que rindió Cartagena. Pero le costó, tuvo muchos problemas, incluso con la gente de allí, lo querían matar, porque él quiso rendir Cartagena para evitar más muertes. Entonces Roque llega a Cartagena, ocupa cargos de cierta importancia, porque se repartían todos los... Y también en un momento fue el director del Cantón de Murcia. El Cantón de Murcia es el periódico que publicaba el Cantón de Cartagena, que al principio se llamó Cantón de Murcia porque se había ido a Murcia y se había declarado el cantón. Pero el Cantón de Murcia cayó también demasiado pronto y se rindió. Entonces se redujo a Cartagena, pero el periódico siguió llamándose el Cantón de Murcia. Ahí en la puerta, en la exposición, hay una fotografía que yo envié. Yo tengo algunas páginas de algunos de los cantones de Murcia que se publicaron en su momento. Al principio hubo otro director que se llamaba Antonio Lacalle, que era un político, periodista, amigo de Roque Barcia, fue el que lo dirigió el primer mes, segundo mes. Y después ya pasó Roque Barcia a dirigirlo, el periódico. Era un periódico eminentemente propagandista, pero por lo que se ha estudiado bastante equilibrado, porque era exaltado, porque necesitaba animar a la población, sobre todo cuando empezó el sitio y los bombardeos, y estaba llamado a levantar la moral del pueblo. Pero dentro de eso jamás mintió y jamás contó algo que no fuera verdad. En este terreno nos encontramos ya con el decreto de piratería. ¿Qué había ocurrido? El general Contreras había dado orden, como Valencia y Alicante habían sido tomadas por los centralistas, dio la orden de atacar Valencia y Alicante desde las fragatas blindadas. Fue una barbaridad. Y fue una barbaridad primero porque en Valencia y en Alicante vivía población civil. No estaban atacando al ejército, estaban atacando a la población que vivía allí, que había sido víctima primero de unos y después de otros. Y también la flota, que era muy fuerte, del cantón, estuvo haciendo salidas a las costas cercanas. ¿A qué? A buscar dinero para financiarse, a buscar comida, alimentos, carne, pescado, pan, etcétera. ¿Por qué? Porque rápidamente se había amontonado mucha población en Cartagena y empezaron a escasear los alimentos.
Entonces, cuando es la falta de mujeres, este problema no se hubiese dado si hubiese habido mujeres en la Junta del Cantón. ¿Por qué? Porque los hombres piensan en la guerra o piensan en ganar una guerra, pero las mujeres hubiesen pensado que los niños comen, que ellas comen, que los abuelos comen y todo eso, ¿no? Entonces, lo pensaron tarde. Entonces empezaron a asaltar, entre comillas, a atacar costas cercanas. Fueron a Mojácar, en Almería, hubo un bombardeo en Almería, hubo otro en Alicante, hubo otro en Valencia. Claro, el gobierno de Salmerón hizo el decreto de piratería porque también este hecho yo creo que aceleró la caída del cantón. Totalmente, ¿no? Entonces, a partir de ese día, 21 de julio, cualquier barco extranjero que encontrara un barco de la Marina de Guerra que estuviera en manos del cantón podía ser apresado, bombardeado o hundido. Eso empezó a generar ciertos problemas internacionales, porque la flota alemana, francesa, italiana del Mediterráneo se apontocaron en Cartagena y rodearon la bahía de Cartagena para controlar los movimientos. Decían que era con el fin de defender a sus súbditos que estaban en Cartagena o tal. Bueno, el caso es que muchos gobiernos europeos, los cónsules pidieron información a sus gobiernos para ver cómo tenían que actuar. En el caso de Francia, que también Francia tuvo una actitud muy pacífica con el cantón porque era una Francia revolucionaria, con ideas progresistas y coincidía con muchas cosas con el cantón. Entonces, Francia no creó hostilidades al cantón. Al revés, hubo un caso que defendió barcos del cantón. Italia ni hacía ni deshacía, ¿no? Estaba ahí y ya está. Pero en el caso de Alemania sí intervino, hizo grandes intervenciones y fastidió a la flota del cantón. En primer lugar, en Alicante detuvo a un barco, al Vigilante, que era un barco de los pequeños que tenía la flota. La Almansa, la fragata Almansa se había ido a Valencia a bombardear Valencia. Primero no a bombardear y a pedir dinero para financiar al cantón. Y mientras se quedó Contreras, el general Contreras, se quedó en Alicante con el Vigilante. Un barco de la Marina que no tiene mar de Alemania, lo bloqueó y lo detuvo y lo secuestró. Y detuvo al general Contreras y a toda la gente que iba con él. Hubo que hacer grandes negociaciones para que soltaran al general Contreras. Hasta tuvo que intervenir Roque, digerentes, cárceles, muchísima gente, y lo soltaron, pero no devolvieron el barco, con lo cual ya habían perdido un barco. Poco después perderían 2 de las grandes fragatas que tenía la flota cantonal, que sería la Victoria y la Almansa. Y la perdieron porque se fueron a atacar Almería y bombardearon Almería durante varios días. La población de Almería o los dirigentes políticos de Almería que la gobernaban se negaron a dar dinero ni ayudar al cantón de Cartagena y los barcos del cantón bombardearon Almería. A mí me parece terrible. Desde hoy, desde esta perspectiva, me parece terrible. Volvemos a lo mismo, la población de Almería era población civil, ¿me entiendes? Y sufrió un bombardeo durante varias horas, pero justo al salir de Almería, la flota alemana bloquea a los barcos del cantón y secuestra la Almansa y la Victoria. Eso fue un desastre porque eran 2 grandes fragatas blindadas. Esas fragatas fueron entregadas al gobierno español centralista pocos días después en Gibraltar. Es decir, hubo intervención extranjera en el cantón de Murcia. Y eso fue quizá uno de los fracasos más grandes. Antes hubo varios episodios, antes de la pérdida hubo varios episodios por mar, donde diferentes jefes de la flota centralista, de lo poco que quedaba, quiso enfrentar a los barcos del cantón. En el primer caso estuvieron a punto de perder, porque Contreras, que dirigió la Numancia, era muy mal marinero, no era un militar de marina, era un militar de infantería y no sabía manejar un barco ni dirigirlo. Y estuvo a punto de estrellar la Numancia contra los barcos del gobierno central.
A partir de ahí, ya Contreras no vuelve a participar en ningún movimiento y se nombra a un señor que no era militar, que dirigía un barco que se llamaba La Tetuán, que era pequeño, y era una especie de pirata. Era un señor muy famoso porque había estado haciendo viajes a África, a Orán, y era un mercader que vendía mercancías, pero era un gran marinero, manejaba muy bien los barcos, era genial, era un tipo genial. Entonces, ese tipo primero lo ponen a dirigir un barco que es La Tetuán y luego toda la flota española. Y él fue la flota del Cantón. Él fue el que dio al Cantón la única victoria o las únicas victorias en el mar que tuvieron contra la flota española centralista, porque las dos eran españolas. Las dos eran flotas de guerra españolas, una era la del Cantón y otra era, pero eran españolas todas. Con la pérdida de esos barcos bajó mucho la capacidad de movimientos de la flota del Cantón y también sus salidas tuvieron que ser muy controladas y siempre vigiladas por los barcos extranjeros. Y se redujeron a buscar comida, a comprar comida, a ir buscando alimentos que cada vez faltaban más en la plaza. A partir de septiembre empiezan los bombardeos de la plaza, primero más débiles, al frente del general Martínez Campos, que no terminaría la operación, nunca rindió el Cartagena. Martínez Campos era un militar muy conservador, lo habían puesto para reprimir a Andalucía y luego fue golpista, igual que lo fue Pavía, otro de los represores. Los dos eran alfonsinos, monárquicos y contrarios a la República. Fue un grave error de la República poner a estos militares al frente. Pero bueno, Martínez Campos estuvo hasta casi noviembre, más adelante, haciendo la guerra por tierra, rodeando y sitiando Cartagena, pero no tuvo mucho éxito, tenía pocos cañones, poco personal y luego Cartagena estaba muy bien defendida, tenía muy buenos castillos, tenía un gran artillero, el mejor artillero de España, el general, un mariscal Ferrer, mariscal de campo, que se fue a Cartagena porque también era republicano y tenía muy buenos militares. Entonces, Cartagena estaba muy bien defendida al principio y era muy difícil combatirla. En el momento que empezaban a disparar los cañones de los sitiadores, los castillos de Cartagena empezaban a disparar y no paraban. Entonces, tuvieron muchas dificultades. Pero bueno, Martínez Campos estuvo pidiendo más soldados, más armas, más cañones, pero como estaban la mayoría en la guerra carlista, pues poco le podían dar. Y entonces por eso la guerra se alargó. Después de Martínez Campos fue sustituido porque Martínez Campos renunció a seguir al frente del ejército sitiador y entonces quien lo ocupó fue el general Domínguez, posterior, el último militar que tomó Cartagena. General Domínguez, que luego llegó a ser presidente, fue ministro de la guerra, ya en la restauración alfonsina, y fue también presidente del gobierno, del gobierno de Alfonso XII, pero presidente del gobierno ya de Alfonso XIII, creo, ya en tiempos de Alfonso XIII. Aquí había un resumen de las acciones navales: 20 visitas de la flota cantonal a Valencia y Alicante, bombardeo de Almería, batalla naval entre la flota cantonal y la centralista. Una quedó en empate y la otra la ganó el Cantón, pero quitando de en medio a Contreras. Se reinician y recrudecen los bombardeos en Cartagena. El Cantón cae y se rinde el 14 de enero, ¿vale? Ya de 1874. No tenía sentido ya mantener el Cantón. El día anterior había caído la República. Había dado un golpe de Estado, Pavía, el general Pavía, en las Cortes. Castelar, el tercer presidente de la República, había cerrado las Cortes en el mes de junio, por eso Roque y todos los diputados se fueron a Cartagena. ¿Por qué la cerró? Porque no podía ganar la votación. Entonces, no podía ganar votaciones, entonces cerró las Cortes y las tuvo cerradas hasta el 14 de enero. Fue un dictador.
Fue un dictador, los republicanos tenían toda razón, mantuvo secuestradas las Cortes, el día 14 la abre para que haya una votación, pero parece ser, se dice, aunque yo todavía no lo he podido constatar, que pactó con Pavía que si él perdía la votación para presidente, él daba un golpe y caía la República. Y así fue. La votación la ganaba Pi Margall, republicano federalista de nuevo, y hubo un golpe de Estado y cayó la República. Ya llevaban días y meses, Roque llevaba ya mucho tiempo intentando acabar con el cantón. No intentando acabar porque a él no le gustara el cantón, sino para evitar la muerte de más personas. A partir de diciembre los bombardeos sobre Cartagena se recrudecieron, llegaron muchos cañones, muchas armas. Domínguez fue un militar estratégicamente muy bueno, lo demostró, y también empezó a practicar otra forma de derrotar al cantón, que fue empezar a comprar voluntades, a provocar traiciones dentro del movimiento cantonal. E hizo las dos cosas, comprar gente y atacar Cartagena. Cartagena empezó a ser atacada de forma brutal, la ciudad quedó en ruinas completamente, la población no tenía dónde refugiarse porque en los castillos empezaron a refugiarse. Lo que en un principio fue el fuerte de Cartagena, el tener mucho armamento, grandes castillos, grandes cosas, también fue su perdición. Pocos días después estallaba el arsenal de Cartagena, el depósito de pólvora, enterrando a montones de personas, cientos de personas dentro. Fue una tragedia brutal. Los hospitales ya no funcionaban, no daban abasto curando heridos. Las mujeres hacían vendas con las sábanas y los manteles de su casa. Las casas estaban totalmente en ruinas. La gente se refugiaba en las zonas militares. La gente empezó a huir. El gobierno de Cartagena, de la Junta, pidió una suspensión de los bombardeos, un armisticio para que la población civil que quisiera pudiera salir. Los barcos extranjeros ayudaron, algunos, sobre todo los italianos, ayudaron a cargar población civil para sacarla de Cartagena y salvarla. Se empezaron a ver situaciones dantescas en el puerto de Cartagena, gente herida, muriéndose, muertos, las calles llenas de muertos, y para Roque aquello ya fue terrible. Roque, eso no se sabe, mucha gente lo niega, desde Murcia lo niegan, pero Roque fue detenido 2 veces y fue preso dentro del propio cantón. Él lo diría después, y además todos los libros serios lo dicen. ¿Por qué? Porque empezó a proponer la rendición. Y claro, todavía había gente que quería luchar hasta la muerte, pero él entendía que la población civil no podía aguantar más esa situación. De hecho, días antes hubo una votación en la Junta y Roque la ganó. El pueblo apoyó a Roque y lo nombró presidente de la Junta para preparar la rendición. Y él tuvo que pasar el trago de rendir Cartagena. Pero bueno, hay algo de dignidad alta en Roque en ese momento, porque él, que se dejó la piel y el nombre y la dignidad, lo hizo para salvar gente, no por otra cosa. Y luego ya empezó a haber muchas traiciones. El general Domínguez consiguió comprar a un grupo de militares que estaban en el castillo de Galeras y consiguió que militares traidores ocuparan la ladera del castillo de Galeras y tomaran el castillo. Y ya pues San Julián. Y a partir de ahí Cartagena estaba vendida porque ya le disparaban por mar, le disparaban por tierra, le disparaban desde la misma Cartagena. Es decir, que la rendición no quedaba otra. Hubo muchos episodios de traiciones, el hundimiento en la Tetuán, que era el barco que dirigía, que llevaba y manejaba Constantín, que era este marinero loco que salvó luego a todos los presos, se los llevó a Orán. Y fue capaz de saltarse todas las fragatas de la Marina de Guerra española y extranjera con la Numancia. Un barco glorioso de la Marina de Guerra española que tiene una historia. Qué pena no tener tiempo porque hay fotos, tengo postales, fotos y cantidad de cosas de ese barco increíble de la Marina de Guerra española, que fue su primer blindado y que participó en muchísimos hechos históricos muy importantes. Ese día
mientras que Roque mandaba a un grupo de personas para que dialogara con Domínguez la rendición, pidió 48 horas para que saliera de Cartagena quien quisiera y se hicieron unas condiciones para la rendición que Domínguez fue bastante noble, aceptó y negoció con el gobierno, se le perdonaba la vida y en teoría se perdonaba la vida y todo a todos los ciudadanos de Cartagena, a todas las personas que habían participado, los militares se les devolvía al ejército de la guerra carlista a su lugar, que tal, y solo no se perdonaba y no se le daba ningún privilegio a los miembros que habían pertenecido a la Junta, entre ellos Roque Barcia y todos los dirigentes cantonales. Pero mientras que Roque hacía eso, el resto de los dirigentes cantonales huyó. Viendo la rendición, se montaron en el barco en la Numancia y prepararon su viaje hacia África, hacia el norte de África. La salida fue apoteósica porque el puerto estaba rodeado por la flota centralista española y por todas las flotas europeas que estaban en la zona. Y aún así, este marinero, que fue Constantín, que fue un héroe y no era militar, fue capaz de sacar a la Numancia, de bordear todos los barcos y de salir pitando, y llegó a Orán cuando todavía ni se habían enterado que se había ido. La huida tiene muchas caras. Puede ser cobardía para alguna gente de los dirigentes del cantón, pero bueno, se jugaban la vida, los iban a condenar a muerte y nadie quiere que lo maten. Se dice que 2000 y pico personas huyeron en la Numancia y acabaron en África. El barco también fue devuelto poco después por las autoridades de Orán al gobierno español, al gobierno central, con lo cual se recuperó la Numancia. Pero la ciudad de Orán y el gobierno de Orán se negó a entregar a los presos, a los huidos, porque les reconocía derechos humanos y pensaba que el gobierno español los iba a violar. Entonces, los presos nunca fueron entregados. En ese barco también había presos anteriores que estaban en Cartagena encarcelados por cualquier cuestión común o lo que fuera, y que fueron excarcelados en cierto momento por el cantón para que colaboraran en la defensa de la ciudad. Esos también huyeron. Pero el gobierno español decía que esos presos no eran políticos, que eran presos comunes que estaban cumpliendo condena. En algunos casos se devolvió a algunos presos comunes. El resto, mucho tiempo después, el gobierno español condenó a muerte a 37 dirigentes del cantón y exilió. Eso fue muy terrible porque mandó a las Marianas, las Islas Marianas están más allá de Filipinas, que todavía era de España, y dejó allí abandonados a un montón de luchadores del cantón. Eso fue bastante indigno porque eran españoles, eran patriotas, estaban defendiendo su país de la forma que entendían, y aquello fue un poco bajo por parte del gobierno del momento. Roque consiguió refugiarse después de entregar Cartagena, estuvo bajo el mando de la Cruz Roja, protegido por la Cruz Roja, que se había creado en Cartagena. Hubo una cosa muy interesante porque Cartagena fue la primera población del mundo que utilizó barcos como protectores de la Cruz Roja, que acompañaban a los barcos de la flota para curar heridos y todo. El dirigente de Cruz Roja en Cartagena se llamaba Bonmatí, tenía un apellido italiano, era una buena persona, una gran persona, salvó la vida a muchísimas personas y él protegió a Roque bajo el manto de la Cruz Roja. Y después hubo una negociación para permitirle a Roque salir de España. Roque sale en dirección Francia con su hijo, su mujer, en este caso, que habían permanecido en Madrid todo el tiempo. Tengo que terminar por el tiempo que me habían dado. ¿Por qué Roque no decidió escapar o huir? Pues yo creo que por varias razones. La primera, él jamás hubiese abandonado a su mujer y a su hijo en España. Él amaba con locura a su hijo y a su mujer y eran su alma. Lo había dejado en Madrid y estaba sufriendo por ello. Jamás hubiese ido de España por años sin ver a su mujer y a su hijo, que para él eran sagrados. En segundo lugar, Roque era todo, pero cobarde no. Cobarde no.
Si él vio que la cosa estaba mal y que había que terminar con aquello, lo hizo lo más dignamente que pudo y prefirió que le cayera toda la mierda encima antes que huir, porque esa no era, su forma no era esa. Roque se exilia en Francia y allí estará hasta el 80 que vuelva a España con dicen un indulto. Yo no he visto el indulto por ningún lado, pero bueno, me imagino que con un tipo de negociación ya con el gobierno alfonsino que le permite volver, y para publicar su famoso diccionario que ya estaba haciendo en París. Él dice en algunos libros que el rey le ofrece dinero, comprar los libros, llevarlos a todas las bibliotecas y darle un puesto en la Real Academia, y que él le escribe al rey y le dice que nada le pidió, que nada quiere y que nada necesita, y que si lo necesitara él sería el último a quien se lo pediría. Ese Roque, hasta genio y figura, hasta la sepultura. El Roque vuelve a España, muere en el 85, vive en Madrid desde entonces con su mujer y su hijo y su familia, dedicado a la literatura y a escribir como todos conocemos. El tiempo es breve y el tema es muy largo, da mucho de sí. Hay muchos libros que se han escrito sobre el Cantón. La pena es que hay que volverlo un poco a reescribir, porque quitando algún libro serio, se ha escrito muchísimo denigrando a Roque, que él no estuvo preso allí, mentira, que él negoció su escapada, que vendió al Cantón, que renegó de él. No, Roque hizo luego un alegato, se llamó su gran discurso cantonal, que se publicó en Barcelona en un periódico aquellos días, que venía a decir que él entendía que la situación de España en ese momento no permitía constituir una república federal. No se equivocó, a día de hoy seguimos igual, sin república y sin federalismo, que España no estaba preparada en ese momento para ese cambio. Fue un precursor de muchísimas cosas en todos los sentidos y fue un visionario total, y ciertamente España no estaba, pero no lo estaba en el 74, no lo estuvo en el 36 ni en el 31 y no lo está hoy. Es decir, hay cosas que parece que uno no se prepara nunca, porque aquellos que ostentan el poder difícilmente lo sueltan a no ser que se les obligue. Aquí termina mi pequeña conferencia, que deja muchas cosas fuera, pero yo quería hacer un esbozo para que la gente entendiera un poco lo que fue el Cantón. Para Roque supuso su hundimiento social y político, lo denigraron en el pasado, lo han denigrado en el presente, porque desde Murcia se han hecho muchos estudios y siempre se ha ignorado, maltratado la imagen de Roque. Y yo he creído que este es un día y un momento muy importante no para inventar ni crearle a Roque algo que no fuera, sino para poner las cosas en el justo lugar y darle el justo lugar al papel que realmente hizo Roque, que pudo cometer algún error, que siempre se le dijo por exceso de confianza y por no tener en cuenta que el Cantón el gobierno iba a atacar a la gente y que eso iba a tener un precio, que él asumió muy mal. Él murió muy triste porque él era una buena persona, amaba a los niños, amaba a la gente y sufrió mucho con la muerte de personas. Por eso yo tengo la idea de que en ninguna guerra, que cualquier paz es mejor que una guerra y que las guerras siempre son malas. Siempre son malas, sobre todo para los más débiles, que son los que más sufren. Cualquier persona o cualquier asistente que quiera hacer cualquier pregunta o que le aclare algo, está en su momento. ¿Alguien está preguntando algo? No. Es por eso. ¿Tiene usted micrófono? Es que si no lo tiene, casi prefiero llevarle uno, porque alguien que le lleve el micrófono, porque si no, no va a poder, no lo escucho. Yo debo estar ya un poco como Roque, me estoy empezando a quedar sorda.
Sí, ahora sí, ¿no? Mi nombre es Antonio Martín, soy de La Redondela, donde estuvo Roque Barcia muchas veces, y te felicito por la conferencia, por la comunicación, pero a mí me gustaría que usted pudiera, a ver si nos podía ilustrar, si conoce usted, que supongo que sí, porque ha demostrado que es bastante conocedora de la vida de Roque Barcia y su relación con el cantón y con toda la política del momento del siglo XIX en España, el momento que le tocó de tres cuestiones. La primera es, ha dicho usted que lo acusaron y lo encarcelaron a la muerte del general Prim. ¿Qué hay sobre la autoría de un artículo que se escribió en esa época que se llama el teléfono fosfórico, telégrafo fosfórico? Sí, conozco esa historia, sí. Bien, la segunda cuestión es su posición como político dentro del Congreso de los Diputados, las Cortes entonces, sobre los Estados Unidos de Europa, que defendió esa idea en muchas ocasiones. ¿A qué llegó? ¿Qué consecuencia tuvo esa doctrina suya? Y por último, su anticlericalismo. Yo creo, si usted coincide conmigo, que fue causa de su impopularidad dada la incultura general que había en el país. Y por otro lado, ya por último, si no le importa, si es verdad que Roque Barcia estaba muy preparado culturalmente, si es verdad que estaba tanto algunas veces en el cielo y otras veces en el suelo. ¿Cómo? ¿Lo último? Que era tan excelso que algunas veces estaba en el cielo con su discurso y con sus propuestas, digamos, filosóficas, pero otras veces llegaba a ser ridículo, estaba en el suelo. ¿Qué hay de todo eso? Que se ha escrito mucho sobre eso. Muchas gracias. Sobre el primer tema, esa historia que usted dice de los fósforos por la que le acusaron, Roque Barcia era escritor y era una persona muy imaginativa. Entonces, Roque Barcia hizo un relato que publicó sobre cómo podía haber sido el asesinato de Prim. Y explicaba eso del telégrafo fosfórico que dice usted, que él imaginó que había una persona con un fósforo haciendo señales, luego otra. Fue una fantasía de Roque. Nadie supo nunca que si eso era real. Evidentemente, la propia imaginación de Roque y su forma de querer explicar cómo podían haber matado a Prim le hizo verse públicamente como culpable. Pero eso no es una prueba, en derecho no puede ser una prueba de crimen. Que yo escriba un relato diciendo cómo posiblemente han podido matar a alguien no puede hacerme culpable. Pero bueno, en el caso de Roque tenía muchos enemigos, había sido periodista muy importante, había ejercido de periodista en muchos periódicos republicanos y Roque era, hay que reconocerlo, era un látigo. Le daba mucha caña al poder. Pues supuestamente si tú te enfrentas con el poder y le das el mínimo espacio, van a ir a por ti. Eso era normal. Aparte hubo otra cosa, aparte de lo de los fósforos hubo otra cosa, y es que salió un testigo que decía que había encontrado un papel en la calle con una cartera, con un papel que ponía no sé qué de tal Roque Barcia. Y eso supuso que era una prueba para acusarlo. A él le levantan la inmunidad parlamentaria y lo juzgan meses después, pero no había ninguna prueba contra él. Roque no era ni un criminal, ni tampoco era violento. Entonces, él había criticado mucho a Prim por el tema de Amadeo primero, pero luego él hace su propia defensa. En ese libro que yo he escrito, que yo he dicho que era un manuscrito que se vendió en una página de subastas que yo manejo, él hace su alegato de defensa, la defensa de Roque Barcia por sí mismo, y él se defiende de aquello. En el crimen de Prim quedó muy limpio porque se constató a todos los niveles que él no había tenido nada que ver y salió libre, pero no salió libre y limpio en ese momento porque se constató. En el tema del cantón no salió tan limpio, porque después las acusaciones, él había estado allí, había participado, había sido miembro de la Junta, había firmado documentos
y nadie podía ignorar aquello. En el tema que dices de la redondela, no he acabado de entender muy bien. Roque vivió en la redondela, también vivió un tiempo en Isla Cristina cuando era más pequeño y después vivió en la redondela. Cuando Roque se va a Madrid, antes de marcharse, él vivía en la redondela. Se fue a Madrid sobre el año 33 a estudiar con su padre, pero su padre y su hermano, Nicolás, su padre fallece en el año 1838 y él vuelve aquí. Vuelve con su familia y está con sus hermanas y su hermano en la redondela. Una de sus hermanas ya algunas se habían casado, algunas habían ido a Ayamonte, él mantenía relación con ellas, Joaquina y Filomena especialmente, y mantenía muy buena relación con ellas, igual que con la familia y gente de Isla Cristina. En el 43 ya Roque definitivamente se va a Madrid, antes pasa por Sevilla, publica en Sevilla su primer libro, que es un libro de poemas. En él habla de Isla Cristina, se despide de Isla, se despide de su familia. Es muy bonito. Pronto lo mismo lo podéis ver y lo podéis leer. Y veréis cómo no hace falta nacer en un sitio para amar a un sitio. Él, su familia había vivido aquí, había estado aquí, él se sentía andaluz y se sentía de aquí. Y en ese contexto Roque se va y hace en Sevilla dos cosas, una publicación de este libro y edita un documento para pedir la entrada en la Universidad Central de Madrid, en la Facultad de Derecho. Que entonces no existía como tal, sino que era el Colegio de Derecho de las Cortes, de la Corte. Nunca sería aceptado, él nunca estudió Derecho. Yo a veces de broma digo que es por lo que escribió, porque escribió un folletín de 50 páginas que eso no se lo lee nadie, lo tirarían a la basura y él nunca pudo cumplir su sueño de estudiar Derecho. Su hijo sí empezaría a estudiar Derecho y tampoco pudo terminarlo por falta de recursos económicos. Yo tengo esa documentación, tengo los papeles de su hijo de la universidad, nunca pudo terminar la carrera porque cuando murió su padre tenía 15 años, su madre se quedó viuda con muy pocos recursos, cobrando una pequeña pensión del padre de ella. Se ha dicho por ahí de todo, que Roque tenía una fortuna que dilapidó, Roque jamás tuvo una fortuna, que su mujer era rica, una rica heredera, el padre de su mujer se declaró pobre, y ella cobró una pequeña pensión porque su padre fue policía, fue comisario de policía en Barcelona y antes había sido militar en Cádiz. Entonces ella vivió con una pequeña pensión, su hijo Roque no pudo estudiar. Esto en el tema de la redondela, no entendí muy bien de un Antonio Martí, algo que me estabas diciendo, pero no entendía todo. Sobre otras cosas que has dicho después, sobre el tema de los Estados Unidos de Europa, Roque admiraba mucho en su época, hoy no lo creo, pero en su época admiraba mucho a Estados Unidos, porque Estados Unidos en ese momento se había independizado de Inglaterra como colonia y había constituido un Estado que en aquel momento aparecía como un Estado liberal, con una constitución democrática, con partidos políticos, que tenía una situación, tenía líderes muy importantes, como Washington, como fue, y muchos de ellos eran masones. Y aunque no se ha hablado nunca, Roque en Francia fue francmasón, compartía con los dirigentes de Estados Unidos cierta visión del mundo en ese momento. Hoy yo estoy segura que no lo haría, pero en ese momento sí. Entonces, cuando él investiga y trabaja sobre los Estados Unidos de Europa, es con una idea reflejada sobre lo que para él eran los Estados Unidos. Él hizo una obra que no ha pasado porque fue destruida, que se llamaban Los Estados Unidos. No se puede conseguir porque desapareció. A Roque le quemaron 7 obras. Le destruyeron 7 obras que desaparecieron. Una fue Los Estados Unidos y otra, la más famosa, El cristianismo y el progreso, porque él tenía una visión del cristianismo muy progresista y muy popular y muy cristiana, y él se llevó 10 años y gastó todo lo que tenía en esa obra. Y esa la quemaron públicamente, la secuestraron y la quemaron. Y con eso provocaron la ruina económica de Roque mucho tiempo. Entonces, él tenía ideas progresistas de ese tipo, estaba contra la esclavitud,
por eso apoyaba cuando Estados Unidos, los federales, la Federación de Estados Unidos abolió la esclavitud y todo ese tipo de cosas. Entonces sí entiendo que Roque se mantenía muy cercano a todo eso. Una cosa muy curiosa que tiene que entender la gente aquí, que Roque tuvo más prédicas en América que en España, precisamente por la emancipación de las colonias y por los gobiernos americanos, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos, en aquella época eran liberales. Y Roque era un personaje que había defendido muchos posicionamientos liberales. En España se veían radicales, pero en América no. Entonces, curiosamente, yo he encontrado libros de Roque en universidades de Estados Unidos que no existen en España. Y en las universidades americanas, y se ha estado utilizando el diccionario de Roque y libros de Roque toda la vida. Se han hecho películas, novelas con el nombre de Roque Barcia. Entonces, tendríamos que conocer muchísimo más en la idea y la expansión que tuvo Roque fuera de España. Hay gente que no entiende una cosa. En algunas páginas de Internet hay empresas de Estados Unidos, de la India, que publican los libros de Roque, las reediciones. Y dice, ¿es ilegal? No es ilegal, porque la obra de Roque hoy es libre, porque no tiene derechos de autor. Entonces, pagando los impuestos correspondientes, los registros, los copyrights y los ISBN, cualquier país del mundo puede publicar una obra de Roque, o de Cervantes o de Espronceda. Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es cuando lo haces en negro, pero si lo haces legalmente, no lo es. Roque es más leído y más entendido en América que en España. Esa es la realidad. Es triste, pero bueno, hay un dicho por ahí que nadie es profeta en su tierra. Y en el caso de Roque es completamente real. Incluso no lo fue aquí. Fíjate qué cosa más curiosa, que Roque fue diputado por Alicante, por Badajoz, senador por Barcelona y por Castellón. Y Huelva nunca le ofreció a Roque ser diputado. 32 provincias de España le ofrecieron a Roque ser diputado, entre ellas Granada, Cádiz, Sevilla. Huelva no. Es decir, que a veces tenemos que ubicar los contextos de que ciertos personajes son molestos y molestan más a la gente cercana, a la gente que es conocida. Roque volvió ya a partir de ese momento, que te digo, el 43, volvió pocas veces a Isla Cristina y a la Redondela. Ayer explicó algo Agustín, tenemos contado 3 o 4 veces que pudo volver. Como todo esto no está cerrado, las investigaciones no se cierran y esto continúa, la vida de Roque y de su familia tiene episodios que alguna gente se sorprenderá, porque hay muchas cosas que no son conocidas, pero hay muchas cosas todavía que sacar a la luz, muchas. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación a la ponencia de Isabel? Bueno, pues en primer lugar felicitarte por la ponencia que has hecho. Nos ha acercado mucho más esa parte política que desconocíamos algunos, yo personalmente, de la vida de Roque Barcia, contada con esa pasión con la que lo has hecho. Y también, bueno, pues agradecerte un doble agradecimiento, ¿no? El primero, que hayas venido hasta aquí, a la Isla Cristina, para hacernos esta ponencia. Y además la aportación que has hecho para que podamos tener la exposición que tenemos aquí juntos en la sala de exposiciones de Charolia, de algunos de sus libros y algunos documentos que bueno, pues te agradecemos que hayas querido poder traerlos para que la gente de Isla Cristina y todas aquellas personas que nos visiten pues puedan disfrutar también. Y bueno, pues te hago entrega del mini Roque que ayer estrenamos aquí con el compañero Agustín. Me gustó, lo vi, me gustó. De las ponencias. Digo, qué cosa más. Bueno, lo único, no sé, porque llevo mucho peso y voy en avión y tengo que volar muy lejos, pero me hace muchísima ilusión porque todo lo que tiene que ver con Roque, a mucha gente yo sé que no me entienden en el sentido de que soy una persona extraña en Isla Cristina. Curiosamente, mi madre, mi abuela, mi bisabuelo, mi abuela, mi tatarabuela eran de Isla Cristina, mi tatarabuela era hermana de Roque Barcia y aparte su hermana Filomena estaba casada con otro tatarabuelo mío, con un hermano, y mi familia toda ha sido de aquí.
Y para mí trabajar, investigar y llegar a Roque, descubrirlo, porque además tengo que reconocer que es un descubrimiento muy reciente. Yo no llevo 40 años investigando a Roque Barcia. Yo soy americanista, he estado en América Latina, mis trabajos históricos han sido... Yo huí de trabajar porque me implicaba emocionalmente mucho la guerra civil y determinados temas, porque en la historia hay que intentar un poco desapegarse de la emoción, porque a veces te implica demasiado, y me fui a América a trabajar cosas que no me implicaban personalmente. Pero yo creo que yo estaba destinada a encontrarme con Roque, porque de alguna forma me llamaba, y buscando a mi abuelo y persiguiendo a mi familia a Isla Cristina, llegué a Isla Cristina, a las páginas de Isla Cristina, y yo descubrí a Roque y me puse muy en serio. Es cierto que llevo poco tiempo, pero en poco tiempo he hecho mucho. He conseguido muchísimas cosas. De entrada, no las puedo exponer aquí por tiempo y por tal, pero en un año yo he conseguido toda la documentación oficial de Roque y de su familia, de sus hijos, de sus nietos, hasta de algún bisnieto, que lo tiene, aunque no se sabía. Y muchas cosas, y creo que he hecho un trabajo muy duro, porque yo tuve COVID este año, me pasé 3 meses en el hospital muy grave, con muchas secuelas, porque estoy estudiando la carrera de Derecho, porque he hecho exámenes de aquella manera, en muy mal estado, trabajando de noche, haciendo turnos de noche de trabajo, y he pasado un año muy duro a nivel personal, de salud, pero intento siempre terminar y llegar adelante con las cosas que empiezo. Y Roque para mí es un descubrimiento. Y no lo ha sido porque tenga algo que ver con mi familia o porque sea de aquí, sino porque me he identificado mucho con él. Porque parte de mi historia personal, política, de infancia, ¿no?, de juventud, salvando el tiempo, tiene mucho que ver con Roque. Sí, yo he sido una política radical en el campo andaluz, he tomado fincas, he sido sindicalista, he sido política, he sido republicana, sigo siendo republicana. Es decir, que para mí Roque fue un descubrimiento de mi alma gemela, de alguien que en el tiempo tenía muchas cosas en común conmigo. Pues sí, la verdad que hoy en día también podría su ideología estar y luego, muy presente en la actualidad. Roque fue, lo que hemos dicho, un precursor de muchas cosas que mucha gente que hoy nos creemos modernas, y cuando lees textos de Roque de hace 200 años o 150, te sorprende la capacidad que tenía para analizar con el tiempo anterior las cosas. Y eso sí que para mí ha sido un descubrimiento. Pues sí, es una de las cosas que hemos descubierto muchas personas que estamos acudiendo a todas las Yo le aconsejo actividades a la gente que en torno pueda, a Roque Barcia. Hoy leer a Roque es fácil, no es como antes, porque en Google están gratis todas las obras de Roque. En la Biblioteca Nacional te las puedes bajar, en Google las ha copiado porque son libres, no es ilegal, eso es libre. Entonces, las está editando Amazon. Por ejemplo, yo puedo subir un libro de Roque a Amazon siempre que yo escriba algo de Roque o aporte algo, pero no puedo publicar una obra de Roque, porque es la misma, reeditarla, porque eso ya lo hacen ellos. Entonces, decirle a la gente, aconsejarle a la gente que le guste leer. Roque tiene libros de poemas, 4 o 5, bastante buenos. Alguno se va a conocer pronto porque se va a poner en público, se va a editar públicamente. No sé si el ayuntamiento lo quiere o lo va a hacer, pero si no, se hará de todas formas, porque vienen cosas muy importantes de su familia, de Isla Cristina, de todo, y tiene mucho interés sentimental para Isla Cristina. Fue firmado en La Redondela, porque fue el último sitio donde él vivió. Pero Roque tiene todas sus obras colgadas. Roque, como él decía, escribía para... el pueblo era analfabeto. Bueno, sí, el pueblo español ha llegado hasta el siglo XX, quizás hasta cuando empezó la democracia, con un alto nivel de analfabetismo y con un alto nivel de falta de formación y educación, sobre todo en las clases populares, porque las clases de arriba no tenían interés en educar al pueblo. ¿Para qué? ¿Para que fuera consciente? Pues no, nunca ha habido ese interés. Una de las cosas que yo siempre hago hincapié de la democracia, porque también hay cosas negativas, pero la positiva es las oportunidades que han dado a personas sin recursos, con las becas, con los precios universitarios, de acceder a una educación cada vez más exquisita y mejor pública, porque la privada yo esa no la tengo en cuenta. Bueno, vamos, está, pero no la tengo en cuenta. Roque, curiosamente,
sabía que el pueblo español tenía mucha falta de educación, de formación. Por eso, ahí verás en la vitrina central, que hay libros míos, que escribe un tipo de folletines, porque él, los diccionarios y tal, los compraron mucho los ricos, porque se vendían por fascículos, había que encuadernarlos y tenían un coste muy alto. Pero él hizo un tipo de ediciones, lo que se llaman populares, que es muy difícil de restaurar y encontrar hoy, porque las pastas son de papel. Yo me he visto pintando pastas, poniendo papel, pegándolas con pegamento, porque están en muy mal estado. Pues aún así, esos libros de Roque se están vendiendo a 140 euros. Un libro con 40 páginas de papel, sin pastas, 140 euros. Roque se ha revalorizado mucho y se está revalorizando gracias a personas que hemos comprado y hemos hecho lo imposible por darle valor a la obra de Roque. Y yo soy una de ellas, mi hija colecciona obras de Roque y en un momento compramos el 90% de lo que estaba a la venta de Roque. Entonces, hoy la gente no tiene que entrar en un anticuario para leer a Roque. Es gratis, te lo bajas de internet y lo puedes leer. Es muy didáctico, escribe libros para el pueblo y se dirige al pueblo español, a la gente humilde, a la gente pobre. Y la mayoría de las obras de Roque la hizo para la gente, para que la gente las leyera. Hay episodios increíbles de Roque que dice gente que cuenta que no coincidía con él políticamente, pero le reconocen valores de que los vendedores de periódicos en las ciudades decían: hay tal artículo firmado por Roque Barcia. Y en España se estremecía la gente. Había incultura, pero cada vez los obreros, los trabajadores, la gente se asociaba, empezó a crear grupos, asociaciones, sindicatos de la imprenta, de tal, y la gente tenía cada vez más conciencia. Y Roque fue un gran constructor de conciencia y además fue un gran español, porque es lo que yo intento aclarar. Ni Roque era ateo, como se ha dicho, ni odiaba la religión. Es que se han dicho cosas de Roque increíbles. Una, odiaba a Dios y a la religión. Roque era un cristiano profundo. Y bueno, a mí me empalaga. Hay partes de Roque que son tan pasionales y tan tal que la gente que somos un poquito más decimos que exagerado, ¿no? Todo, ¿no? Era un poco, a rato era histriónico, porque Roque es personaje y era histriónico a ratos, era muy exagerado. Era cristiano profundamente, se ha dicho protestante porque no es verdad, aunque la Higuerita también lo decía en un artículo, que él era de vírgenes y amaba a la Virgen María. No he visto jamás un texto que Roque nombre a ninguna virgen. No es por nada, es que era crístico. Él era una persona que basaba su vida en el Evangelio. Y el Evangelio, Jesús, y el Evangelio para él eran el centro del mundo. Él hizo un viaje muy poco conocido porque le quemaron el libro a Jerusalén. Y él escribe, ahí hay un recorte mío de una revista que por detrás, él escribe a Ana, a su mujer, y le relata lo que ha vivido en Jerusalén. Fue un gran padre, Roque fue un gran padre, adoraba a los niños hasta tal punto que su mujer tuvo un sobrino que se quedó huérfano, porque se mataron sus padres y lo crió él. Y ese sobrino sería luego su editor a lo largo de toda su vida, que se llamaba Faniquet. José María Faniqueto de Cantos fue padrino de su boda, fue padrino de su hijo. Este sobrino lo crió él. Roque adoraba a los niños y la educación de los niños. Hay un libro que me ha hablado, que no lo tengo porque está muy difícil de conseguir, que él habla a su mujer explicándole cómo quiere que eduque a su hijo cuando él no esté. Él adoraba a los niños y entendía que la educación era muy importante. Entonces, Roque, aunque fuera el país de nivel más bajo, Roque siempre se dirigió al alma del pueblo y le llegó, porque después cayó públicamente, pero quien derribó a Roque no fue el pueblo español. No fue el pueblo, fue el poder, los poderes políticos, económicos, eclesiásticos a los que Roque había enfrentado. Roque enfrentó a la Iglesia de su momento porque para él el poder eclesiástico, hay que tener en cuenta que el Papa era como un rey, tenía un reino. El Papa condenaba a muerte a la gente. Hay una obra de Roque que se dirige al Papa Pío IX, porque había detenido a unos masones y los había condenado a muerte. Y Roque le pide que les perdone la vida, y el Papa se niega. Entonces Roque hace una obra y hace como que el espíritu de los masones se aparece al Papa
y le habla en nombre de Dios. Es decir, Roque entiende que esa iglesia no representa el espíritu evangélico. Él no ataca al evangelio. Nunca he visto a Roque haciendo una crítica al evangelio, ni a Jesucristo, ni a nada. Simplemente él ataca el poder temporal de la iglesia y los obispos se ensañan con él. En aquella época, dice, él contaba que tenía 66 excomulgaciones. Lo habían excomulgado 66 veces. Pero Roque, genio y figura hasta la sepultura. Roque decidió enfrentar al poder de la iglesia de una forma muy divertida, porque tiene partes divertidas. Empezó a usar el nombre de su padre. Por eso tenemos su tumba, sus papeles, su entierro, su certificado de defunción a nombre de su padre. Él dejó de llamarse Roque Barcia Martí para pasar a llamarse Roque Barcia Ferraces de la Cueva, que era el apellido del padre. ¿Por qué? Porque de esa forma despistó a mucha gente. Y Roque decidió ser enterrado en un cementerio católico, cosa curiosa que la gente no conocía hasta hace poco, las famosas Sacramentales de Madrid. Roque Barcia pudo enterrarse en el Cementerio Civil de Madrid, como muchos de sus compañeros, porque ya estaban haciendo la Almudena y ya estaba en uso el Cementerio Civil. Muchos de los líderes republicanos de la época fueron enterrados allí. Pero Roque eligió un cementerio católico. Se hizo cofrade de una hermandad, la de San Lorenzo y San José, yo tengo la documentación, pagó por su tumba y la de su mujer. Y está enterrado en un cementerio católico. Hay que ser cabezón, porque después de todo lo que le habían hecho, ¿por qué tenía tanto interés? Pues él retó al poder de la Iglesia y decidió morir enterrarse en un camposanto católico. Él bautizó a su hijo, a pesar de que no podía bautizar a su hijo porque estaba excomulgado y no podía recibir ningún sacramento. Se tuvo que ir a casar fuera de España porque no lo casaban. Y se casó en el exilio, el tiempo que estuvo en el exilio en Francia, en julio del 75, se casó con su mujer, compañera de toda la vida, llevaban viviendo juntos desde el año 50. Tú imagínate qué época vivir en pareja sin casarse en el siglo XIX. Lo hizo Roque Barcia. Tuvo a su hijo soltero, igual que su mujer, y reconocieron a su hijo en el acto de matrimonio. Pero lo habían bautizado, pero cambiando nombres, apellidos. Eso dificultaba en algún tema buscar documentación, hasta que entendía lo que estabas buscando. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuenta. El tema es, Isabel. por eso he dicho que el tema es para muchas cosas. Pero Roque fue genio y figura hasta la sepultura. Pues y se sí, enterró nos y quedamos. dijo, no habéis podido conmigo. Pues nos quedamos con esa frase. Gracias. Gracias a los asistentes. Yo entiendo que es un tema muy específico y que yo soy desconocida, pero no me ha animado aquí el venir, aparte del valor y el cariño que tengo a la figura de Roque Barcia, también lo he hecho en nombre de mi familia, que no está, aquellos que se fueron hace tiempo, y estar aquí en su pueblo, en el pueblo de mis antepasados, para mí es una alegría y también es una forma de recuperar la memoria histórica de los pueblos y la mía personal también. Gracias. ¿Nos hacemos una foto de Isabel? Hombre, me han dicho que pesa. Pesa un poquito. Bueno. Roque, ya no te vas a despegar de mí. Ya contigo es el mini Oscar de Isla Cristina. Ya. Ah, mira que nos pongamos ahí para la foto, Isabel. Sí, ponlo. Pues te lo prometo tú conmigo. Sí. Por eso, para que ya no se puedan ir los medios y...